Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Marco Teruggi, sociólogo, periodista y corresponsal de Página 12 y la agencia rusa Sputnik. ¿Cómo está, Marco? Buenos días, le pedimos por favor si pudiese encender su cámara, bienvenido. Le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. No ha habido una reacción todavía oficial, me refiero respecto a esta denuncia que se hace a través de este trabajo periodístico. Ayer el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, decía de forma muy general que el proceso está garantizado y que los que argumentan la posibilidad de un fraude es quienes no van a estar contentos con los resultados. Usted ha hecho un trabajo de investigación, cuéntenos por favor cómo se realizó esto y qué posibilidad cierta existe de que de este intento de fraude se esté ya configurando. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, contarles que la investigación fue hecha, como señala el artículo, en base a fuentes internas del Poder Electoral que dieron cuenta de un dispositivo que se estaría preparando para el día domingo y, como bien señalaban al leer el artículo, el objetivo de quienes dieron esta información es justamente sacar a la luz pública para garantizar lo que sostienen que no estaría dándose, que es un proceso transparente, que es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que haya una elección en la cual se exprese la ciudadanía, hace un resultado y ese resultado exprese la mayoría de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, ese fue el sentido principal de quienes, digamos, dieron estos datos, estas informaciones muy precisas. Mi rol en ese sentido es simplemente ser un vehículo periodístico para que eso pueda aparecer a la luz pública y de esa manera también generar una señal de alerta de cara a las elecciones del domingo, que son muy importantes, tanto para Ecuador, pero también y sobre todo para América Latina. Hay muchas miradas puestas en lo que pasa en Ecuador en general, pero en particular, por ejemplo, desde Colombia, que hemos visto cómo han sido sus intervenciones, casi injerencias, diríamos, en el proceso ecuatoriano. Así que lo que se espera es que el artículo haya podido exponer algo que estaría intentando desarrollarse para que simplemente el domingo haya un poder electoral absolutamente transparente y lo que decida la mayoría ecuatoriana en las urnas sea reflejada en el resultado final. Es muy importante la respuesta que le da Marco Teruggi a la pregunta de Licenia, porque Marco dice, esta información se hace sobre la base de una información que se obtiene de una fuente interna del Consejo Nacional Electoral que denuncia un esquema. Si le puedes explicar, Marco, por favor, a toda nuestra audiencia, ¿de qué se trata ese esquema? ¿Cómo se estaría diseñando ese sistema para promover este fraude el domingo? Bueno, lo que señala la fuente, y acá insisto, yo no tendría capacidad propia para señalar todo lo que ahí aparece, digamos, son informaciones internas, es que hay un excedente de boletas que proviene de la primera vuelta, cuando hubo unas 6 millones de papeletas que fueron mal impresas, ahí quedó un excedente, ese excedente sería utilizado para sobrecargar las mesas de votación a favor de Guillermo Lasso, eso sería el primer carril para adulterar los números, y luego un mecanismo para, en el momento de reconteo de los votos, hacer un sistema de carga de esos datos de forma mal hecha intencionalmente para luego poder cambiar esos números en una carga manual. Ahí está la aplicación concreta de los dos sistemas y lo que plantea esa fuente es que eso puede alterar un número muy importante de votos, digamos, más de 1 millón de votos, es decir, casi un 10%, tomando en cuenta la votación de la primera vuelta. Entonces, sería en este esquema, que esperemos no suceda, tanto durante el momento de votación, en cómo se cambien los resultados concretos adentro de esas mesas, y luego en el proceso de recuento, en particular, si se trata de una votación ajustada. Recordemos que hay un porcentaje elevado, según las encuestas, de votos nulos o blancos. Eso genera cierta también incertidumbre respecto a qué pueda pasar el domingo, y en ese sentido un resultado apretado puede dar pie a este tipo de mecanismos. Evidentemente el objetivo es que esto no suceda, pero sabemos también que hay una fragilidad institucional en Ecuador, fragilidad que proviene de los últimos años, donde espacios como el Poder Judicial o el Poder Electoral han sido parte de un dispositivo, por un lado principalmente para armar causas contra dirigentes de la Revolución Ciudadana, y en este caso concreto para intentar poner obstáculos permanentemente a la inscripción de Andrés Arauz en la primera hora hasta este momento, que es impedir o cambiar, transformar, operar para que no se dé lo que parece que va a suceder, que es una victoria
de Andrés Arauz el día domingo. Ahora, Marco, de acuerdo a la nota periodística, la arquitectura de este intento de fraude tiene 4 niveles principales: dentro del Consejo Nacional Electoral, que son la cúpula, los enlaces, las zonas medias y las delegaciones provinciales. ¿Cómo operaría en estos 4 niveles? Bueno, ahí lo que señala la fuente es que, por un lado, hay una cabeza política de esta acción. Hay una parte que tiene que ver con la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, donde 3 de los 5 consejeros son parte de este dispositivo. Luego las personas que están junto con ellos, concretamente, trabajando en ese mecanismo. Y un tercer nivel, que es en las zonas medias, ahí lo puse de esa manera, que tiene que ver con la comisión técnica, ¿no? Ese conjunto de actores preparan el terreno para que aguas abajo se ejecute la maniobra, digamos. Y esto me parece que es central. No es tanto en lo que se plantea desde esa fuente algo que suceda desde arriba, sino que el diseño tiene que ver con aguas abajo, con las mesas de votación, con los coordinadores de esas mesas de votación, con los espacios de reconteo de votos, con los consejos de digitalización locales. En esas zonas donde está diseñado. Ahora, eso, según explica la fuente, tiene que prepararse. Esa preparación de quién está en cada lugar, cómo funciona ese circuito y cada uno dispuesto para esta arquitectura, es una preparación que tiene una dirección política, por un lado, y una dirección desde la cúpula del Poder Electoral. Eso de conjunto preparó esta arquitectura, que lo que se espera es que efectivamente no se ponga en marcha, que haya una capacidad suficiente de fiscalización de las fuerzas políticas, de los veedores internacionales, para impedir que esto efectivamente se lleve adelante. De ahí que es fundamental que exista, digamos, de lado y lado además, ¿no? Que ya sabemos quiénes son los que controlan el CNE, pero el control electoral de parte de las organizaciones políticas. Con este sistema, Marco, ¿hasta cuántos votos o cuántas actas podrían ser manipuladas? ¿Cuál crees que es la previsión que tienen ellos, que manejan ellos, del número de votos que podrían adulterarse o modificarse? Bueno, según la fuente que dio la información, está hablando de aproximadamente 1.300.000 votos, digamos, que representa un número muy elevado de cara al porcentaje de votación en Ecuador. En la elección del 7 de febrero fueron 10 millones y algunos centenares de mil, no recuerdo exactamente la cifra. Pero estamos hablando entonces de un número que puede dar vuelta a una elección, digamos. Esto es lo principal, porque si es una elección que se juega por pocos puntos, una capacidad de modificación de ese número efectivamente puede cambiar el resultado final. Entonces estamos hablando de un dispositivo grande. Insisto, me parece que esa es la razón principal por la cual se acercan a decir, bueno, tenemos esta información, esto es lo que está pasando, necesitamos que se sepa aguas afueras. Esto no es mi invento, ni mi creación, ni yo no tengo, diría, capacidad para acceder a ese tipo de conocimiento de la estructura interna del poder electoral. Yo soy un periodista, estoy acá haciendo cobertura, y eso es la señal de alarma principal. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay una serie de actores que están, digamos, yo diría, en parte casi desesperados para intentar evitar una victoria de Andrés Arauz. Es mucho lo que está en juego, y creo que acá en Ecuador estamos en un punto bisagra, como para situarlo políticamente, que es, se viene de unos años de la tradición de Lenín Moreno, y ahora el sector que, diríamos, condujo ideológicamente ese giro de Moreno, esa tradición, quiere agarrar el poder ejecutivo en sus manos sin ningún intermediario, ¿no? Los dueños del país manejando el gobierno, en términos muy sencillos. En este caso, la banca. ¿Para qué? Para profundizar el modelo neoliberal, que está muy avanzado, que tiene como eslabón final la privatización del Banco Central ecuatoriano, y esto pasa por que Lasso sea el que presida finalmente los destinos del Poder Ejecutivo y el conjunto del país. Bueno, ante eso hay una amenaza, en el sentido de que Andrés Arauz es favorito en las encuestas, y eso hace que haya actores que estén con últimas maniobras de última hora, no porque Andrés Arauz sea una candidatura radical que esté planteando un proceso de izquierda profunda, sino porque va a plantear una política propia, de desarrollo nacional, de control del territorio, de regreso a la integración latinoamericana, o sea, una política nacional. Eso para la banca, para el neoliberalismo, en este momento de su evolución, de su metamorfosis, no puede ser, tiene que ser impedido. Entonces, eso es lo que estamos viendo, esos últimos intentos en una democracia frágil. La democracia ecuatoriana es una democracia que en los últimos años, por este proceso de persecución, ha fragilizado las instituciones. Es difícil decir, acá hay equilibrio de poderes, cuando uno ve el rol de la Fiscalía,
que arma una causa absolutamente inverosímil, de un financiamiento absolutamente inverosímil por parte del ELN colombiano. ¿A quién se le ocurre que le van a hacer un préstamo a Andrés Arauz de $50.000 en una reunión que nunca existió? Cualquiera con un mínimo de sentido común diría, esta acusación es por lo menos dudosa. Bueno, eso es la Fiscalía de Ecuador, digamos. Eso lo ha dicho el propio asesor principal de Guillermo Lasso, ¿no? En entrevista con Alfredo Serrano días atrás, en este medio de comunicación, Durán Barba, que fue, y tú lo conoces bastante bien, Marco, porque fue uno de los más cercanos colaboradores de Mauricio Macri, dijo que la acusación o la presunción de un supuesto aporte del ELN es una completa estupidez. Absolutamente, pero además, digamos, hay que conocer mínimamente la situación en Colombia para saber que esto es absolutamente inverosímil, pero también conociendo la situación en Colombia, conociendo cómo actúa Álvaro Uribe, el Centro Democrático y ese sector de poder, es totalmente creíble que armen una causa falsa para impedir la victoria de Andrés Arauz. O sea, Colombia en este momento lo que necesita es, por un lado, que caiga el proceso encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela y que no gane Andrés Arauz en Ecuador. Uno lo puede ver incluso sin ideología, digamos, en su proyecto político, en su necesidad de expansión latinoamericana y control de su área vital, necesita que haya gobiernos aliados a su alrededor. Eso, en el caso de Colombia, que es un país, un gobierno donde en el último año hubo 90 masacres y este año van más de 20, sin hablar de los asesinatos selectivos de líderes sociales, implica un nivel de injerencia, yo diría, casi obvio en el proceso ecuatoriano. Y esa injerencia colombiana tampoco es autónoma, tiene otras líneas que tienen desembocadura en la política exterior estadounidense. No quiero decir con esto que la administración de Biden necesariamente esté trabajando para impedir la victoria de Andrés Arauz, pero sí que hay muchos eslabones en el medio, ¿no? La política exterior no es solamente la Casa Blanca o el secretario de Estado estadounidense. En el medio hay actores, muchas veces invisibles, que tampoco quieren que gane Andrés Arauz. Ese conjunto de elementos están trabajando en este dispositivo que intenta hacer que Lasso gane las elecciones y haya, creo yo, un proceso en Ecuador donde se profundice el neoliberalismo y se profundice el sueño, digamos, que tiene la derecha ecuatoriana, que es que la revolución ciudadana deje de ser un factor político. Hoy está muy golpeado. Digamos, tenemos direcciones fuera del país, exiliados. No tienen ni partido, no tienen ni partido. Están en una organización política prestada. Bueno, a mí me da la impresión, tal vez me equivoque, pero el caso ecuatoriano es tal vez el caso más profundo de persecución política o de lawfare, como se dice ahora, que es esta articulación de poder judicial, poder mediático, poder político. Acá se ha ido a por la cabeza del movimiento que es Rafael Correa. Las segundas líneas, por así decirlo, como Jorge Glass, Ricardo Patiño. Las terceras líneas, por ejemplo, como Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. Por el partido, por quienes han estado en cargo de gestión pública. Se ha intentado impedir la inscripción de ese partido en las elecciones, o sea, se ha tenido que ir de partido en partido para finalmente poder ser parte de la contienda. Ese conjunto de acciones es lo que ha pasado, pero a una escala más elevada en este caso, comparado con Argentina, donde se han armado causas contra Cristina Fernández de Kirchner y contra algunos dirigentes principales, el caso de Brasil o el caso de Bolivia cuando hubo el golpe de Estado. Todo eso está concentrado hoy en Ecuador, que me parece que es el caso modelo emblemático de lawfare en América Latina. Por eso, si triunfa Andrés Arauz, no solamente es un regreso del proyecto progresista latinoamericano, sino que también es la posibilidad de ganarle a todo ese dispositivo que fue puesto en marcha. Y eso no es poca cosa. Significa que aún con todo este proceso, existe una mayoría en Ecuador que quiere que haya un rumbo parecido al que hubo en los años de Correa, que es un rumbo de crecimiento, trabajo, estabilidad, política propia, que es todo lo contrario de lo que hizo Moreno, que terminó con masacres en las cárceles, que terminó con una política de alineamiento preocupante con Estados Unidos, porque acá no se trata de ser antiestadounidense, se trata de tener una política propia, se trata de un momento geopolítico tan disputado, tener una agenda con intereses que defiendan, en este caso, los intereses ecuatorianos. Bueno, lo que hizo Moreno fue todo lo contrario. Me parece que tampoco es nuevo, la derecha latinoamericana actúa así, se subordina a Estados Unidos de forma absolutamente asombrosa y aplica un modelo neoliberal clásico que no logra tener hegemonía política. Marcos, volviendo al tema de esta trama para crear un fraude electoral, la fuente le ha revelado nombres y todos son aparentemente, personas cercanas a varios consejeros, si no la totalidad de los consejeros, al menos sí a 3
que se mencionan en la nota periodística, pero cómo ya en la práctica se seleccionarían a las mesas y dónde estarían ubicadas. Dice allí que serían en el sector rural y en los recintos electorales grandes. ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, ahí lo que explica la fuente es eso. Por un lado, las zonas rurales más alejadas, donde hay menos ojos puestos, menos cámaras, menos formación, menos capacidad para poder revertirlo, o dicho al revés, más capacidad para implementar este mecanismo, y los grandes centros urbanos, ¿no? Eso es lo que plantea esa fuente, y luego, digamos, en términos de ubicación geográfica, eso es lo que hay que terminar de ver, digamos, se señala la posibilidad de que eso tenga, por ejemplo, fuerza en la provincia del Guayas, dentro de las hipótesis que hay, digamos. Ahora, eso forma parte, evidentemente, de un diseño del cual no se sabe, digamos, los últimos eslabones, que es, diríamos, la parte que no está develada, porque evidentemente hay un nivel que se sabe y que es denunciado y un nivel que aún evidentemente no es conocido. Entonces, eso me parece que también forma parte de las señales de alarma, y el objetivo, digamos, de quien cuenta esta información es que eso justamente opere la nota como forma también de decir, bueno, esto está, digamos, sobre la mesa, se sabe qué está pasando para que se recule. Insisto, yo creo que lo que se está intentando simplemente es que haya una elección libre, que sería, digamos, lo natural en otro país, pero acá en Ecuador hoy no es tan, digamos, dado que eso ocurra, tomando en cuenta los actores, las instituciones y lo que está en juego. Entonces, ese nivel de detalle que vos me preguntás, por el momento, o por lo menos según contó la fuente, no está en esos pormenores. Marco, el escenario de Bolivia, no sé si tuviste la oportunidad, porque tú eres un periodista que viaja mucho por la región, no sé si tuviste la oportunidad de estar allá en octubre, noviembre del 2019. ¿Qué tan lejano o cercano se ve con respecto de lo que podría suceder en Ecuador, Dios no quiera, este domingo? Sí, yo estuve en Bolivia durante el golpe de Estado y en el regreso democrático del año pasado, en los dos momentos. Ahí yo creo que hay varias lecciones. En primer lugar, que un proceso electoral puede ser utilizado como momento de desestabilización. Me parece que es un dato central, digamos, ¿no? Hay que ver esas instancias electorales como un momento en el cual se pueden desatar maniobras preparadas anteriormente. Eso fue lo que pasó en Bolivia y no hubo anticipación de eso. Me parece que ese es el dato tal vez central. Y luego diría que a mí me recuerda esto que pasa en Ecuador con lo que pasaba en Bolivia, porque en Bolivia hasta que Luis Arce no se puso la banda tricolor, había amenazas hasta las últimas horas del sábado en la noche. O sea, hubo amenazas en el proceso electoral, en la jornada de votación, en la entrega de los resultados, en las semanas que siguieron, hasta último momento, antes que asumiera efectivamente como presidente de la República de Bolivia. Acá pasa algo similar, pero con la diferencia de que estamos en un gobierno electo democráticamente. Por eso uno podría decir, bueno, ¿y qué tipo de democracia se vive en Ecuador? ¿Qué es una democracia restringida, una democracia fragilizada, una democracia de estado de excepción? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son las reglas del juego en un gobierno de derecha como el ecuatoriano, que se termina pareciendo un gobierno de facto como el que hubo en el caso de Bolivia? Entonces, esas alarmas están. Me parece que en términos de América Latina muchas fuerzas ven esto, ven la fragilidad que está habiendo, ven que efectivamente pueden darse maniobras desesperadas, ven que hay una derecha que se está radicalizando en América Latina, una derecha que está avanzando con el Poder Judicial, con los medios de comunicación, radicalizando los discursos, las prácticas políticas. Toda esa derecha de conjunto ha defendido el golpe de Estado en Bolivia. Veamos que ningún gobierno de derecha, ninguna fuerza política de derecha condenó el golpe de Estado en Bolivia, lo avalaron, incluso legitimaron a la figura de Yanine Áñez, que fue autoproclamada presidenta de facto de Bolivia. Bueno, si uno ve cómo han defendido al golpe en Bolivia, uno no puede más que preocuparse sobre hasta dónde están dispuestos a ir. Y eso cuenta con respaldo internacional. Luis Almagro, en ese 2019, no solamente fue parte del golpe de Estado en Bolivia, sino que en simultáneo abrazaba a Lenín Moreno, felicitándolo por lo que había sido la represión contra el levantamiento de octubre. Entonces, ahí estaba muy clara la fotografía. ¿Cómo puede ser que ahora nos enteremos con esta comisión de que hubo crímenes muy preocupantes, muy violentos? No recuerdo exactamente la categorización que se le dio, pero que todos vimos. Yo estuve en el levantamiento en Ecuador haciendo cobertura, y Luis Almagro y el dispositivo mediático internacional protegió a Lenín Moreno. Entonces acá me parece que todo el mundo sabe a qué
está dispuesto y cómo está jugando cada parte. La OEA, los medios de comunicación, los gobiernos de derecha, están dispuestos a avalar una represión como la que hubo en octubre en Ecuador, a avalar un golpe de Estado como el que hubo en Bolivia en el 2019. Marcos, también dice la nota periodística que hay otra forma de alteración, o habría otra forma de alteración de los resultados que sería diseñada para darse en el recuento de los votos en caso de que la diferencia entre ambos candidatos sea mínima. Si la diferencia entre ambos candidatos favorece al señor Lasso, se publicarían los resultados, y si no favorecen al señor Lasso, se esperaría más tiempo para darlos a conocer. ¿En base a qué esta fuente asegura eso? En base al diseño interno del esquema de fraude que ha sido planificado. Y ahí me parece que también entramos en las zonas que incluso lo puede plantear en términos políticos, digamos. A ver, cuanto mayor sea la diferencia de votos a favor de Arauz, en este caso, que es el que encabeza las encuestas, menor posibilidad hay de acciones de última hora. Cuanto menor sea la diferencia de votos, mayor posibilidad hay que se intenten poner estos mecanismos en marcha. Eso es por eso lo mismo que pasó en Bolivia. La posibilidad de victoria en Bolivia está dada en gran parte por el hecho de que hubiera una gran diferencia de votos que impidiera que se implementaran mecanismos que ya estaban diseñados, no solamente en el poder electoral boliviano, sino en las fuerzas que encabezaban el gobierno de facto. Bueno, en el caso ecuatoriano, cuanto menor sea la diferencia, más preocupante es lo que pueda pasar el día domingo en la forma en la cual se entregan los resultados. Yo recuerdo, y ustedes evidentemente lo recordarán mucho mejor, que en el 2017 Lasso se atribuyó la victoria presidencial de forma temprana. Con una encuesta. En ese momento había una institucionalidad. ¿Cómo? Con una encuestadora. Exactamente. Pero en ese momento había una institucionalidad, había un equilibrio de poderes, había un Estado en el cual se podía confiar. En este caso, me atrevo a decir que eso está por lo menos bajo observación. Entonces, se puede pensar qué sucedería si se vuelve a repetir un dispositivo de esta manera, cómo reaccionaría el poder electoral, cómo reaccionarían las fuerzas políticas, qué podría desencadenar ese escenario. Eso me parece que es lo que hay que ir pensando, anticiparse, no para hacer teorías de la especulación, teorías para intentar hablar mal de a un actor o una institución, sino tomando en cuenta los datos reales de esta elección. O sea, acá se ha intentado que no se presente la candidatura de Andrés Arauz. Ese es el punto inicial del análisis. No es un análisis que parte del vacío. Ha habido montajes de causas, hay un estado de excepción, hay un contexto de anomalía democrática. Me parece que esto es muy evidente. Entonces, en ese marco, hay que apostar a que sea la mayor cantidad de votos de diferencia. Eso no depende de mi análisis o de la voluntad política de X o X actor, sino de lo que decida el pueblo ecuatoriano y la forma en la cual el Consejo Nacional Electoral transmita los resultados. ¿Con qué tiempo, con qué certeza, con qué forma de presentación, haga entrega en ese momento tan importante donde se juega qué pasa en los próximos años? Si el país termina definitivamente de volcar hacia el neoliberalismo o si el país regresa a una agenda propia, progresista, que veremos después cómo evoluciona, pero sabemos que no es ese camino, creo yo, al barranco que es hoy profundizar el neoliberalismo, que es un proyecto político que no tiene consenso social. O sea, ningún candidato en América Latina hoy se presenta con un programa neoliberal. Lasso miente, de forma muy sencilla, cuenta un programa diferente al que va a implementar. Es lo mismo que hizo Mauricio Macri, dijo otra cosa y después hizo lo que todo el mundo que hacía lectura política desde el interior sabía que iba a hacer, que era un giro de 180 grados y aplicar el modelo neoliberal. Eso no tiene apoyo hoy. ¿Por qué Lasso no dice lo que va a hacer? Bueno, porque no hay consenso social. Ahora, lo que está en juego es muy, muy grande. O lo que hizo Moreno acá, después de generar la fractura y la ruptura interna en Alianza País, aplicar un modelo totalmente distinto del cual, digamos, con el cual llegó al poder. Muchísimas gracias a Marco Teruggi, periodista, sociólogo argentino de Página 12 de la agencia Sputnik, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar sobre esta investigación que ha publicado su medio de comunicación sobre una trama de un posible fraude electoral que estarían trabajando y preparando para estas elecciones del domingo. Muy amable, Marco, muy gentil. Gracias a ustedes. Un buen día, Marcos, muchas gracias. 8:38 en Punto Noticias. Hacemos una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con María José Pizarro, observadora internacional del Grupo de Puebla, para las elecciones del próximo domingo.